cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Padre, gracias por esta hermosa tarde. Habla, Señor, a nuestro corazón, fortalece, Señor, nuestra vida, y por supuesto, Señor, anímanos a través de la misma en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, querido hermano. Podemos decir esta noche, mi amable hermano, que todo cristiano, que todo creyente en algún momento de la vida hemos tenido que enfrentar algunas crisis. Crisis como desánimo, críticas, tristeza y muchas otras formas que tratan de minar nuestra fortaleza y nuestra fe. Muchas veces, mis amables hermanos, hemos pasado situaciones difíciles, o estamos pasando quizás esta noche algunos de nosotros, pero nos preguntamos: ¿qué podemos hacer ante esa crisis? ¿Qué puedo hacer, pastor, ante esa dificultad? Mi amable hermano, el primer y más grande paso para hacer frente a la crisis o a la dificultad es no desprendernos o no soltarnos por ninguna circunstancia de las manos de nuestro bendito Salvador. No hay que soltarnos. Aunque la prueba sea difícil, mi amado hermano, no se suelte. Siga agarrado de la mano del Señor, porque tarde o temprano la respuesta llegará a nuestra vida. Elías había experimentado momentos de gloria, había enfrentado a muchos enemigos, había pasado momentos gloriosos, había tenido muchas batallas, muchas victorias, había confrontado y había derrotado obviamente a todos los profetas de Baal. Pero aún después de haber experimentado esas victorias, Elías pasó por un momento de crisis, pasó por un momento de desánimo. Su vida se llenó de temor hasta el punto de desear la muerte. Deseaba morirse. Cuando estaba frente a las dificultades, deseaba él morirse. Y es ahí, mi amable hermano, cuando Dios trató con Elías. Cuando lo vio en ese estado de ánimo, Dios empezó a tratar con Elías para llevarlo a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de su fe, a un nuevo nivel en su ministerio. Y mi amable hermano, igual pasa con nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles en la vida, cuando Dios ve que ya no aguantamos y que muchas veces deseamos tirar la toalla, muchas veces deseamos
ni siquiera ya venir a la iglesia, es ahí cuando Dios muchas veces trata con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a un nuevo nivel de fe. Para que usted y yo no tiremos la toalla. El Señor tratará con todos y cada uno de nosotros de manera individual. Y Dios sabe perfectamente, mi amado hermano, la crisis o la dificultad por la cual tú esta noche estás pasando. Y Él quiere tratar esta noche contigo. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida? Amén. Hemos sido testigos como Dios ha hecho milagros en nuestra vida o en la vida de algún familiar o algún hermano en Cristo. Pero aún así, sentimos muchas veces desfallecer. Es ahí cuando el Señor va a tratar con todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, en primer lugar, como líderes o creyentes, debemos de estar listos ante cualquier problema, ante cualquier batalla. Debemos de estar listos y preparados. El enemigo obviamente va a procurar destruir al Hijo de Dios, aquel que está creyendo y esperando las promesas de Dios. Al enemigo no le gusta que usted y yo depositemos nuestra confianza y esperanza en el Señor, y Él va a procurar de alguna manera destruirnos o de ganarnos el ánimo de seguir esperando en el Señor. Lea conmigo el versículo 2. Versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno, ¿de qué dice? De ellos. Iglesia, Jezabel encarna el propósito del enemigo espiritual para destruir a los creyentes. Mi amable hermano, Jezabel encarna esta noche el propósito del enemigo para frenar a usted y a mí en ese camino hacia la victoria. Encarna perfectamente. Jezabel estaba empeñada en destruir a Elías. Le había mandado un mensaje que lo iba a destruir, que lo iba a matar. Entonces, Jezabel encarna perfectamente también en el propósito del enemigo en la vida nuestra. Yo no sé cuál es tu Jezabel esta noche. No lo sé. Por favor, identifíquela. Identifique cuál es su Jezabel esta noche. El enemigo, mi amado hermano, va a desencadenar persecución y temor como lo hizo Jezabel en Elías. En Elías desencadenó desánimo, desencadenó crítica, desencadenó también oposición. Mi amable hermano, crítica, que no se preocupe. Al mismo Jesús lo criticaron. Al mismo Jesús fue objeto o blanco de crítica, desánimo. Claro, estaba temeroso, se desanimó. Yo no sé si esta noche ha venido usted desanimado a la casa de Dios. Pero no se vale estar desanimados en la presencia del Señor. Cuando venimos a la presencia de Dios, hay que venir con un corazón lleno de gozo. Porque no estamos ante cualquier Dios. Estamos ante ese Dios que es hacedor de milagros. Oposición, claro, hermano. Hay muchos que desean vernos a usted y a mí en derrota. Hay muchos que nos desean el mal. Hay muchos que desean que usted y yo no prosperemos. Que nos quieren ver siempre en la calamidad. Mi amable hermano, siempre habrá oposición. Pero aquellos que nos desean el mal se han olvidado que somos hijos de un gran rey. Gloria al Señor. Y por ende tenemos la protección de Él. Por lo tanto, no se preocupe. No se preocupe. Simplemente identifique esa Jezabel y hágale frente. El líder y creyente debe de estar preparado ante las batallas, ante los problemas. Elías sintió temor. No estaba preparado.
Se le olvidó quién podía fortalecer su corazón. Elías, mi amado hermano, desconfió o se olvidó de la protección de Dios ante la amenaza de Jezabel. Pudo más la amenaza que se le olvidó de aquel que le había dado la victoria, no una ni dos, sino muchas veces. Pero por la angustia, por la aflicción, se olvidó de la protección de Dios. Elías no confrontó los problemas. Prefirió huir de los problemas. ¿Sí? Lleno de temor, decidió mejor huir de los problemas, no enfrentarlos. Mi amable hermano, Dios no nos ha llamado, no nos ha escogido para salir corriendo. ¿Cuántos estamos pasando por problemas? Amén. No corramos, hermanos. Y esta noche permítanme felicitarle, porque a pesar de ese problema, usted, mi amado hermano, decidió estar esta noche en la presencia del Señor. Y eso cuenta mucho. Así es que hagámosle frente. Hagámosle frente a ese problema, ante esa adversidad, agarrados de la mano del Señor. Por eso dije, el primer paso y más grande es no soltarse de la mano de Dios cuando estamos pasando por esas crisis. Pero cuando dependemos de nuestras fuerzas y pensamos, yo tengo la capacidad para hacer frente a esos problemas. Sí, cuando dependemos de nuestras fuerzas y no de las fuerzas que provienen de Dios, mi amable hermano, la derrota y el desánimo muchas veces nos van a agobiar. Lea conmigo el versículo 4. Dice, y él se fue, está hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías enfrentó el desierto en sus propias fuerzas. Se olvidó del Señor. Tuvo que atravesar el desierto. Elías pensó que la muerte era la salida. ¿Sí? Señor, no puedo. ¿Sabes qué? Ya estoy desanimado. Por lo tanto, Señor, mejor quítame la vida. Ya no puedo, Señor. Mi amado hermano, la solución no está en la muerte. Muchas personas toman decisiones inequívocas. Se sienten tan agobiados por los problemas que deciden quitarse la vida. Iglesia, la solución no está en quitarse la vida. La solución está en Cristo Jesús. En Él está la respuesta a todos nuestros problemas. Por lo tanto, no pensemos que podemos nosotros solucionar los problemas. Es en Cristo que podemos hacer frente a todos esos problemas. En segundo lugar, Dios es nuestro auxilio. Dios es nuestro auxilio en todos los problemas. Amén. Es probable, mi amable hermano, es probable que podamos llegar a un estado de desánimo. Es probable llegar a estar quizás fuera de la voluntad de Dios, como ocurrió en la vida de Elías cuando decidió huir de la presencia del Señor. Es probable. Pero en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad que afecta a todo buen líder o a todo buen creyente, Dios siempre, en su infinita misericordia, siempre nos auxilia. Siempre. Lea conmigo el versículo 5 y 6. 5 y 6. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Siempre Dios
nos va a auxiliar. En los momentos difíciles, siempre estará dispuesto a echarnos la mano. Si disponemos nuestra vida a Él, si ofrecemos nuestra vida a Él, siempre estará con esa buena disposición. Mi amable hermano, Él terminará su propósito. Dios terminará su propósito cuando usted y yo terminemos de atravesar esa prueba, esa dificultad. Porque ante toda problemática, ante toda crisis, siempre, eso que no se le olvide, siempre hay un propósito de Dios. Lea conmigo el versículo 7 y 8. 7 y 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y ahí dice, comió y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A Elías, mi amado hermano, le faltaba mucho por hacer en su ministerio. Dios no ha terminado con usted y conmigo. No. Dios no ha terminado. Quizás está empezando todavía. No se preocupe por ese problema. Sé que es doloroso. Sé que muchas veces hemos llorado. Pero un propósito quiere desarrollar Dios en usted y en mí. Y cuando salgamos de esa prueba, mi amado hermano, eso significa que Dios no ha terminado todavía. Y quiere que ese propósito que se está desarrollando en usted y en mí, mi amado hermano, más adelante lo pongamos en práctica. Hay mucho que dar todavía para el Señor. Por lo tanto, iglesia, en tercer lugar, y con esto vamos ya terminando, en medio de esas crisis difíciles, en medio de esas dificultades, mi amado hermano, no hay nada más maravilloso que tener un encuentro con Dios. No hay nada más maravilloso que volver a reencontrarnos con el Señor para poder recibir de parte de Él una nueva fuerza y que nos pueda fortalecer ante esas adversidades. Elías atravesó el desierto. Tenía que atravesar el desierto, pues había decidido huir ante el problema. Tuvo que atravesar el desierto para poder encontrarse con la presencia del Señor. Lea conmigo el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde dice, iglesia? ¿Hasta dónde? ¿Y qué dice? Era el monte de Dios. En el desierto tuvo que confrontar el aparente fracaso, ¿sí? Mientras Elías iba sobre ese desierto rumbo al monte donde estaba la presencia del Señor, tuvo que de alguna manera confrontar esa aparente derrota, porque al final siempre Dios le dio la victoria. En ese desierto tuvo que confrontar su desánimo, tuvo que confrontar la soledad. Muchas veces, mi amado hermano, pasamos por esas situaciones, pero de algo debemos de estar seguros, que no estamos solos, iglesia. No estamos solos. No estamos solos. Y prueba de ello, que esta noche el Señor está acá en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso al Señor, porque Él es real y esta noche está acá en medio de sus hijos. Por lo tanto, iglesia, en la crisis es necesario muchas veces que tengamos un encuentro con el Señor. Un encuentro directo con el Señor. Versículo 9. Y ahí se dice que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Llegó, escuchó la voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Elías de alguna manera quizás pensaba:
inequívocamente que estaba solo, que estaba abandonado, mas no fue así. Dios se reveló a Elías. Dios le habló a Elías y le llevó a un nuevo nivel en su ministerio, a un nuevo nivel en su fe. Versículo 11 y 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que ponía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras él un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Una vez más lo confronta el Señor para que se diera cuenta que no estaba solo y quería llevarlo a un nuevo nivel de fe. Iglesia, las crisis son inevitables. Tarde o temprano llegarán a nuestra vida. Pero los hijos de Dios no huimos. Los hijos de Dios enfrentamos la prueba. Enfrentamos las crisis. La solución, iglesia, no es salir huyendo, ni pretender que con la muerte vamos a resolver ese problema. No. La solución, iglesia, la solución ante esa dificultad está en buscar la presencia de Dios y fortalecernos en Él. No en nuestras propias fuerzas, sino que fortalecernos en Él y seguir pensando con aquella seguridad que alcanzaremos la victoria. Y una vez alcancemos la victoria, llegaremos a un nuevo nivel de fe en Cristo Jesús. Padre bendito, gracias por esta noche. Gracias por tu iglesia. Gracias por animarnos a través de tu palabra. Y ahora, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un fortísimo aplauso al Señor. Nos ponemos en pie rapidito. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde, nuestros diezmos y ofrenda. Recuerde que su iglesia es una iglesia en movimiento, no descansa. Una iglesia que se preocupa en llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, hasta el más necesitado. Y lo hacemos a través de los diferentes ministerios de su iglesia. Por lo tanto, sembrando y diezmando es como hacemos posible que la palabra de Dios siga llegando hasta el más necesitado. Por lo tanto, esta noche demos con alegría al Señor y cantamos: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Padre,